chévere. Profe, ya está. Qué bacán. Deja ver, deja ver. Ahí está cargando, pues. Deja ver ese chiste. Aquí dice que ya regresó el profesor. Ya, ya. Mira, ¡Qué bacán! ¿Qué pasa? Es que estoy moneando estas cosas, qué bacán. Profe que se fue, se fue y nos asustamos. Qué chiste. Ya dijeron, ya se acabó la clase. No, al revés, estábamos preocupadísimos. Ya, a ver. A ver, a ver, baja un poquito. Baja, a ver, quítale las imágenes para que podamos ver el texto. Súbelo un poquito. Ya, ok. A ver, como les digo, déjame ver si se está grabando, ¿no? Sí, ya. A ver, la intención es que veamos, así como la vez pasada, bueno, no tanto como la vez pasada, eh, vamos a leer el texto y a partir de, como hemos visto en los ejemplos anteriores, ir estableciendo criterios de organización de la información para ver cómo se podría también agrupar la información en torno a ciertos conceptos claves que se manejan en la lectura. Entonces, veamos, alguien que ayude por favor con la lectura. a ver. Desde a los adolescentes, profe. Desde los títulos, del título. Ok. La generación que desbanca a los millennials. Han crecido con los móviles inteligentes y con la recesión. Los estudios muestran que los nacidos a partir de 1996 son menos rebeldes y más tolerantes e inclusivos. A los adolescentes se les sigue etiquetando como millennials, aunque hace muchos que dejaron de serlo. Los nacidos a partir de 1996 pertenecen a otra generación, forman parte de la I-Gen, la generación Z, o simplemente puede decirse que son post-millennials, aunque sus inmediatos antecesores generacionales son todavía jóvenes. Entre unos y otros podemos encontrar diferencias. Los adolescentes de hoy son la generación de la crisis y del smartphone. Es un tópico decirlo, pero los post-millennials son los primeros que se han criado con Internet. En España, la mayoría de ellos tiene móvil desde los 11 años y usan las redes sociales ya en la adolescencia. Están siempre hablando aunque no pronuncien ni una sola palabra. Según un estudio de Ipsos en Reino Unido, dedican 22 horas a la semana a comunicarse, 7 más que los millennials. Nadie sabe qué implicaciones tendrá en el futuro haber crecido siempre conectados, pero cuesta pensar que sea irrelevante. El otro hito que define a la nueva generación es la recesión económica. Si para los millennials la crisis fue una sorpresa, para los postmillennials ha sido el paisaje que, en lugar de truncar sus expectativas, les dio forma. Es posible que su experiencia de la crisis esté haciéndolos más responsables. Se dan cuenta de que van a tener que trabajar duro, explica la catedrática de psicología en la Universidad de San Diego, John Tonch, no sé cómo se pronuncia, en su libro Igen. Discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde y se meten en menos peleas. Por favor, suban más el texto. En España, el 96% de los adolescentes dice que el trabajo es un aspecto importante de la vida, según un estudio de la Fundación SM. Además, los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica que hace 10 años. Se sienten más apoyados por los profesores, les gusta el colegio y creen que allí se dicen cosas importantes. También son más familiares. Los chicos y chicas están felices en casa. Dice el teléfono María Carmen Moreno, catedrática de Psicología de la Universidad de Sevilla y directora en España del estudio sobre conductas saludables en jóvenes escolarizados. eh, bueno, en internet no sé cómo es en inglés que diga. Health Promovido behavior. por eso.
promovido por la Organización Mundial de la Salud. Moreno añade una explicación de la paz doméstica de los IGEN. La brecha entre padres e hijos se ha reducido. Se comunican mejor. Además, el deseo de independencia es menor y les llega de otra manera. Otra de las características menos publicitadas de los postmillennials es que son menos rebeldes, en el mejor sentido posible. Cuando miramos las estadísticas, lo que vemos es que los adolescentes se meten en menos peleas, delinquen menos, fuman menos y beben menos, según los datos del Plan Nacional sobre Drogas. Desde 1996, los adolescentes que fuman a diario han pasado del 22% al 9%. Se reduce el consumo de cannabis, cocaína y otras drogas como el éxtasis, las anfetaminas o los alucinógenos. Desde 2010 también baja el consumo de alcohol. Los jóvenes se emborrachan menos y es más raro que beban todas las semanas según el ya citado estudio de HBSC. Los adolescentes salen menos de coche, solo el 25% sale casi todos los fines de semana, mientras que en 1999 eran el 64% según datos de la Fundación SM. También estos jóvenes vuelven hoy a casa más temprano que generaciones anteriores a su edad y discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde. Para explicar estas tendencias, John Tunch apunta a los smartphones. Es menos imperioso pasar tiempo en la calle cuando puedes contactar con tus amigos desde tu cuarto. Los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica y a los estudios que hace 10 años. Pero no todos son buenas noticias. Entre los adolescentes estadounidenses se ha observado que aumentan los síntomas de estrés, depresión y ansiedad. También ocurre en España. Las tasas de sintomatología depresiva e ideación suicida son más altas que hace unos años, dice José Pedro Espada, catedrático de tratamientos psicológicos en la Universidad Miguel Hernández. Determinar las causas de estos problemas emocionales ha generado un enorme debate. Algunos expertos sospechan y señalan en las pantallas y a las redes sociales, pero otros son menos alarmistas. Una revisión de la literatura al respecto realizada por UNICEF concluyó que abusar de los dispositivos digitales puede tener un pequeño impacto negativo, mientras que un uso moderado puede ser positivo. Además, está la huella de la crisis económica que puede ser otra fuente de problemas. Es posible que los jóvenes se sientan más presionados por los estudios, que la incertidumbre del futuro les agobie o que estén reflejando la tensión que han visto en sus casas. Los adolescentes con más estrés son los que viven en hogares donde falta el empleo, dice la profesora Moreno. Sobre todo aquellos en los que padre y madre están desempleados o cuando es la madre quien trabaja y el padre no. La conducta de los postmillennials tiene un punto paradójico. Aunque ellos se sienten escrutados en el colegio o en Instagram, renuncian a juzgar a los demás. Puede que esto acabe por hacerles más inseguros, pero hay señales de que también les hace ser tolerantes y especialmente inclusivos. El informe de Ipsos sobre la nueva generación destaca que tiene un concepto cada vez más fluido y menos estanco de sí mismo. No es solo que no encajen en las etiquetas, sino que parecen rechazarlas a propósito. Como ejemplo suelen mencionarse los datos sobre la orientación sexual. El 60% de los jóvenes británicos de 15 y 16 años cree que la sexualidad es una escala, como apunta Espada. En un mayor medida que hace unos años tienden a colocarse en puntos intermedios. No tienen una concepción tan categórica y firme de su orientación sexual. La cultura de la diversidad racial y sexual no es un coto exclusivo de los postmillennials. Occidente vive un momento feminista que denuncia y se revela ante el poder patriarcal e influye que Estados Unidos y su potente producción cultural subraya cada vez más la diversidad. Internet, de nuevo, podría estar amplificando esta tendencia entre los adolescentes.
Es más fácil ser quien eres hoy sin sentirte marginado, aunque en tu escuela pertenezcas a una minoría, porque encuentras que hay gente parecida a ti en Netflix y YouTube. Es importante, no obstante, evitar exagerar las diferencias entre generaciones. No es como si de la noche a la mañana los niños se despertasen y parecieran llegados de otro planeta. También es absurdo pensar que nuestra fecha de nacimiento nos define con más fuerza que la clase social o el lugar donde nacemos. O creer que una caricatura generacional describa a millones de personas como si fuesen un ejército de clones. Y sin embargo, estudiar generaciones es útil porque es una buena forma de ver el futuro. Si se entiende a los adolescentes, aunque sea mínimamente, se pueden empezar a hacer algunas predicciones. Porque aunque el mundo nunca cambia tanto como querían los jóvenes cuando lo eran, los cambios casi siempre llegan en la dirección que ellos señalaban. Ok. ¿Qué me pueden decir del texto? ¿Qué me pueden decir de lo que plantea? ¿Qué les pareció? ¿Se consideran ustedes postmillennials? En base a lo que leí, Puta, 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 Regresó. vamos la hijueputa, perreo, hijueputa. Esto es un perreo, hijueputa. Vamos la hijueputa, perreo, hijueputa, bellaqueo, hijueputa. Vos sos un hijueputa. Lámpara. ¿Y esto qué tiro? ¿qué pasó? ¿Qué? Alguien No pasó sé, definitivamente. pero se cambió el nombre, decía una patanada. Profe. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Me asusté. Muchachos, es anónimo el que está haciendo huevada. Tengo miedo. No se Anónimo, ría, joven, esa vaina es anónimo, patanada. ¿Quién anónimo. es? Adriana Arévalo. Adriana No sí es sé, del profe, pero decía ahí una patanada, ¿no? Decía Sí vi. No, profe, yo no soy. No, yo digo, es que cuando quise marcarla a usted, pensé que la persona se retiró, pero cambió, justo cuando lo marqué para sacarlo, pensé que había cambiado su nombre a Adriana Arévalo, pero no, pues, usted es estudiante de acá. De repente se pueda buscar profe. otra plataforma si este problema sigue, digo yo. Sí, esto ya, Pero, o sea, para otro ya día. lo he visto en otros casos, ya es una cuestión común. Generalmente es alguien de aquí Personal. que comparte Es la vacancia también, profe. o O sea, sea, o chuta, sea, ¿qué tienes que hacer para molestar la clase? o sea, claro, literalmente es un imbécil dentro de este curso, dentro de este grupo, que le pasa el link a algún amigo o a alguna persona conocida para que haga este tipo de estupideces dentro de la clase. O sea, Vamos a salir. es así de simple. Así que, chuta, ¿no? Pues al estúpido imbécil que no, no tiene nada que hacer, no sé, pues no entre. No, ya sabe que no va a perder clases por asistencia, así que por lo menos que no fastidie a los que sí quieren trabajar, no sé. Claro. Sí. Ya esto ha pasado en algunos casos. Hay casos peores, ¿ah? Hay casos de gente que se mete a Claro, yo vi tener esto en relaciones sexuales así en la cámara. Bueno, ya. Lámpara, eso sí no había visto. Sí. O sea, hay casos de gente que pone las cámaras justamente filmando una escena porno. Entonces, ya. Es más difícil, obviamente, porque realmente son salas en las que entran cualquier cantidad de personas, hasta que la persona busque a la persona que está compartiendo y lo saque. Pero en estos grupos pequeños es fácil pues identificar quién es.
Claro, pues aquí somos como 13, 12 Sí, más o sí. menos, pero esos que se meten como Pero 100, obviamente, pero el que lleguen a esta clase es porque alguien de aquí les comparte. O sea, es eso. Mira Pero bueno, quién está activo en Eso WhatsApp, estaba profe. pensando cuando usted se fue, profe, que definitivamente alguien tuvo que pasar el link. es que sí, obvio. O sea, es que es alguien de aquí, pero ya, pues eso ya queda a conciencia de la gente. O sea, la estupidez humana, bueno, no tiene límites. En fin, eh, no sé en qué generación podríamos poner a estas personas que hacen esto. Los imbecillennials, tal vez. Los Profe, millennials. profe, Dígame. Mijail pregunta si lo sacó de repente a él porque está preocupado. ¿Por qué? Oye, ha salido de la sesión y está preguntando si lo sacó de repente usted. No sé, yo puse, o sea, cuando pongo la opción, no, pues que vuelva a entrar, pero cuando se pone la Ya, opción, ok. Ya entré, profe, ya se es que inhibió la máquina. cuando yo pongo ahí la opción sobre la persona que está haciendo, como que inmediatamente se elimina y se sale y sube inmediatamente la siguiente persona que está marcada. Entonces, posiblemente por eso lo saqué. Cuando estaba poniendo ahí justo lo marqué y ahí ya decías retirarlo, pero al presionar el botón, me imagino que fue al siguiente que estaba en la lista. Bueno, ya, ok. Sí, ya. Bueno, bueno, el texto obviamente plantea sobre esta nueva categoría para designar a este grupo de personas nacidas entre los años a partir del 1996. O sea, no es como una, bien dice al final, no es como una receta específicamente, pero se entiende que son personas que ya nacen a partir del año 96, prácticamente año 2000, y que corresponden a este grupo de personas que ya han nacido total y completamente envueltos en la tecnología. Entonces se los consideran post-millennials. Realmente la etiqueta que se le llama generación Z sería aquella que determina esta última generación de personas que han nacido son hijos de la tecnología, pues, ¿no? Técnicamente deberían ser ustedes, la generación No, profe, yo post-millennial. soy millennial, yo soy millennial. Ah, ya, usted es millennial, claro. En mi caso, en mi tiempo, yo sería generación X. Yo soy generación X porque yo fui los que primeros estuvieron en el inicio vimos el inicio del Internet, pues vimos el inicio de las redes sociales, del Internet. Después Profe, y desde su punto de vista, ¿qué opinión nos puede dar sobre eso? O sea, ¿se sintió un chance lámpara o cuando usted era de nuestra edad, usted se sintió bacán como que diciendo, chuta el internet, es chato? O como... lo que pasa es que nosotros somos la generación que, digamos, a ver, cada uno tiene como como un valor, si lo podemos decir así, como una habilidad. Nosotros, en mi caso, yo soy de la generación que hemos consumido información a partir de procesos más clásicos, pues no, ir a biblioteca, los libros, las láminas educativas, hasta que llegó el internet y el flujo de información. Esto te estoy hablando de hace 15 años, 20 años, o sea que ya la información estaba a disposición de todo el mundo, pero nosotros tuvimos que enfrentarnos al paso de cambiar de las lecturas, como decir, las lecturas clásicas a las lecturas digitales. Entonces, para nosotros el proceso, o sea, fue complejo, pero nuestra generación ha podido manejarse muy bien dentro de estos dos mundos. Que nosotros, o sea, para nosotros, la llamada generación X, todavía somos la generación del libro físico y
enfrentados al libro digital. Los que vienen después, que serían los millennials, son los que están más dados a lo digital. O sea, nacen en el contexto de los libros, pero ellos están más familiarizados con el discurso digital, se manejan más en lo digital. Y son más, se dice que los millennials, generalmente se los trata un poco también con cierto tipo de discrimen, porque es la generación de las luchas. De los youtubers. Exacto. Son las generaciones de las luchas, supuestamente de las, se dice que son las generaciones sensibles, pues, ¿no? Se los tilda, sí. Y después están los llamados postmillennials, según esta categoría, que se refiere a estas personas que ya nacen, o sea, son tecnológicos al 100%, o sea, nacieron en la tecnología y la tecnología ha sido parte de sus vidas. Y se entiende que son ustedes, pues, ¿no? Los chicos de 19, 20 años están en el marco de los postmillennials, ¿no? O sea, claro, dice que no es tanto una etiqueta, ¿no? O sea, no es que es justo una forma de clasificar una generación puntual, así como si nacieran en masa, pero es como una manera de ver, de entender cómo sociológicamente hablando, la importancia de poder predecir ciertos eventos, algo así. Claro, sí, o sea, es como, o sea, tiene más bien, sirve como una herramienta más bien de la sociología, para categorizar a grupos, ciertos grupos humanos que han sido influidos no solamente por la tecnología. O sea, a diferencia, por ejemplo, de ustedes, mi generación es la generación que ha visto momentos históricos que muy importantes, o sea, que han sido, o sea, he vivido momentos históricos que han literalmente cambiado la forma de percibir el mundo. O sea, yo recuerdo haber sido pelado y haber visto la caída de las Torres Gemelas y de haber visto la caída del muro de Berlín. O sea, sí, ese fue un hito tremendo. Por supuesto. Entonces, mi generación vio eso. O sea, vio cómo literalmente el muro de Berlín que dividía Berlín, Berlín creo que era Europa del Este. Dividía el mundo en dos prácticamente. Así es, se eliminó. O sea, ese hito histórico obviamente le cambió la cara al mundo. O sea, permitió que literalmente toda una comunidad dividida, ¿no? Fragmentada, se unieran, pues, ¿no? O sea, fue el momento de los cambios, literalmente, fue el momento de cambios históricos. Bueno, fui partícipe de la muerte del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, después la llegada de Benedicto, después la siguiente de Francisco. O sea, he visto 3 papas, ¿ya? Espero llegar al 4, no sé. O sea, esa es mi generación, pues, ¿no? La de ustedes más bien es la generación que bueno, los millennials, los que siguen después, es la generación que le ha tocado recibir más bien los efectos del capitalismo. O sea, son los que han vivido el capitalismo, digamos, en su sentido más crítico, pues, ¿no? El capitalismo que ha afectado en el medio ambiente. O sea, es la generación verde, ¿no? También es una generación verde, no por lo que fuman, sino por lo que protegen. ¿Ya? ¿Qué pasó, profe? No, pues digo, porque es la generación que está más dada a las luchas. Es una generación. En este momento sí quise yo poner una música de Bob Marley, profesor. Con eso es una generación más dada a las luchas por los derechos, ¿ya? En cambio, se piensa que las generaciones de ahora, las que tienen ahora, son generaciones que no han sido partícipes de luchas tan importantes. O sea, históricamente hablando, no han vivido momentos tan, ¿cómo decir?, tan históricamente
tan importantes en el mundo. O sea, chuta, más que lo más importante es esta generación, chuta, la muerte de Michael Jackson, eso es lo más histórico que ha pasado. Un poco para ponerte en perspectiva. No, la muerte de Nelson Mandela, No, profe. pues, Fue profe, último. fue chuta. O sea, Yo me compré la película, profe. o sea, es un poco la perspectiva de que, claro, o sea, los grandes cambios que se producen en el mundo, hay generaciones que han sido partícipes, pues, ¿no? O sea, yo por lo menos viví una guerra, pues, fue la guerra del Cenepa, ¿ya? Ustedes no tienen ni idea de lo que fue la guerra. O sea, bueno, la generación de ustedes va a vivir algo que no ha vivido ninguna, que es la pandemia. ¿Ya? Algo es algo. Claro, Bueno, algo. algo. Pero bueno, mi generación sigue viendo todo esto, pues no vive. Ni un paso atrás, como dijo Sixto. Ni un milímetro. Claro, claro. Entonces, bueno, como dice el texto, no es tanto una manera de encasillar, ¿no? O sea, pero sí es una forma de entender que de que cómo la tecnología, porque está más bien centrado en el peso de la tecnología, de qué manera ha incidido en las formas de interacción de los individuos y también en las formas de comportamiento. Entonces, bueno, el texto puedes proyectar, puedes ponerlo de nuevo, por favor, Neida. 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 Ya. Gracias, Neida. Como vemos aquí en el texto, a ver, obviamente el tema que plantea el texto es esta nueva generación que es posterior a los millennials y que nace entre 1996 hasta los años 2008. Se puede considerar que es entre 2008 y 2009. Esa es la generación de los llamados post-millennials, ¿ya? Porque es la generación que más o menos ahorita tendría un estimado entre 16 o hasta 20 años tal vez, 20, 21 años. Esa sería la generación más o menos de lo que enmarca el texto. Ya. Entonces, claramente vemos que en el texto yo puedo como generar unos diferentes criterios que me permitirían a mí ordenar la información como a manera de partes en las que yo puedo ir ubicando, pues, ¿no? ¿Sí ven las anotaciones que estoy haciendo aquí? No, No me sale. Tampoco. ¿Y ahí? tampoco. Es Neida la que está compartiendo, ¿no? Sí. Sí, Pero, yo no tanto. pero no se pueden hacer anotaciones. No sale la ahí, ¿no? ¿Se acuerda que había un estudiante que hacía rayas y eso? Claro, por eso Imagino yo, que sí. es que, porque yo abrí en la opción, me sale la opción para poner datos. O sea, dice aquí Ahí está la A. anotar. Por Sí, eso. ahí sale la A. Ya. Sí, profe, ponga nomás. Ok. Ya, mi pobre A. Ok. A ver, a lo que me refería yo es que se pueden ir ubicando determinados conceptos que permitan agrupar la información y que te van a permitir que los datos se puedan agrupar en torno a conceptos globalizadores. Creo que uno de los conceptos que podría agrupar una parte del contenido serían, por ejemplo, sus orígenes. Es decir, bajo el criterio de orígenes, ¿cuáles serían las características de esta generación? O sea, ¿de dónde se originan? O sea, ¿desde qué características? ¿Ya? Entonces, yo voy revisando las ideas del texto y cada vez que hagan una referencia sobre sus orígenes o dónde provienen, yo voy agrupando en torno a esos grandes criterios globalizadores. Otra podría ser, que en el texto se dice, y que lo puse yo como ejemplo al inicio de la clase, es comportamiento o también sus actitudes. Entonces, a partir de ese criterio, yo voy marcando comportamientos y actitudes.
Entonces, voy sacando del texto todas las ideas que se digan sobre su comportamiento y las voy agregando allí. Entonces tengo orígenes, comportamiento, actitudes, y obviamente cada concepto que tú creas que pueda servir para agrupar grandes cantidades de información del texto. Ya. Dígame, no sé, usted lo que leyeron, con qué otro concepto se podría agrupar. En el texto se habla de sus comportamientos, de sus actitudes, de sus... Del nivel de, o sea, más familiaridad, ¿cómo es? Más pertenencia, pertenencia. Bueno. Pero eso es solo un poquito. Profesor, Características, ventajas, desventajas, puntos positivos, puntos negativos, cualidades, rasgos. Exacto. Podríamos poner cualidades. Que iba a decir antes que la Sí, profe, interacción. porque dice en una parte del texto que ellos adquirieron una mejor percepción de lo que es la vida, ¿no? Y son más responsables y preocupados en lo que Ya. es su Por ejemplo, todo eso que se considera como una cualidad, por ejemplo. Cualidades en cuanto a como a cuestiones positivas, pues, ¿no? También, sí, eso le iba a decir. Como los factores y esas otras cuestiones. También se puede decir que ellos tienen una serie de dificultades, o no sé, no creo que poner la palabra defectos, pero tal vez una palabra que dé cuenta de eso sería ¿qué? Factores estresores o estresores. Problemas, no sé, problemas o dificultades. O sea, no es... Básicamente necesitas un concepto que te permita agrupar ideas dentro de ese concepto. Entonces, cuando tú ves el concepto orígenes, todo lo que se diga sobre orígenes, son la generación que nacen tanto, son la generación que han sido criados con internet, son la generación, entonces, todo esto está dentro de lo que es, lo que permite que esta generación se cree, pues no, se elabore, pues no, en cierto sentido. Luego, cuestiones que tengan que ver con el comportamiento. ¿Qué se dice sobre su comportamiento? ¿Cómo son? ¿Ya? En cuanto a actitudes, comportamiento. Luego, en cuanto a cualidades, luego en cuanto a problemas. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente es, primero, organizar la información en grandes bloques por conceptos globalizadores que me permitan organizar la información, las ideas en torno a esos conceptos. Y obviamente luego, ahí sí, cuando ya tengo que hacer el resumen, lo que yo hago es tomar todos estos elementos y ordenarlos ya en la cuestión textual, pues, ¿no? Ya obviamente no debo olvidar que al leer yo tengo que ubicar de dónde a dónde va la introducción, el desarrollo, todo eso, y las secuencias textuales que se han utilizado en el texto. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando se dice, por ejemplo, la generación, los millennials son, ya estamos hablando de una definición, o también de características, por ejemplo. En texto se nos presentan características de los llamados postmillennials. ¿Cuáles son esas características? Dentro de las características se deriva, por ejemplo, el comportamiento, cualidades, dificultades, esa sería la palabra. No sería problemas, dificultades. Porque se dice que tienen dificultades Tiene mayor prevalencia, creo, a la ansiedad, me parece haber leído. Así es. Entonces, dentro del concepto de dificultades, tú puedes poner de sociales, de salud. Entonces, el concepto de dificultades permite englobar información. Entonces, en torno a dificultades, entonces tú puedes ir ordenando que esas dificultades pueden ser también sociales, pueden ser dificultades de salud, dificultades, yo qué sé, económicas, aunque... Entonces, a partir de esos criterios vas sacando las ideas que se vayan elaborando, pues, ¿no? Entonces, aquí tú ves, literalmente aquí, en la manera como yo estoy poniendo los conceptos, ya se ve un orden, ¿sí ves? Orígenes, características, comportamiento, actitudes, cualidades, dificultades, y ahí vas organizando la información. Una vez que tienes todos estos datos, lo que haces es reconstruirlos en un texto
en el que esté también condensadas las secuencias textuales que se han utilizado y tienes un resumen. O sea, eso es una estrategia más para poder elaborar el resumen. Ya, obviamente el resumen ya está hecho y se supone que ustedes han seguido los ejemplos de la clase anterior, así que ya esto debería ser mucho Y más. esa estrategia está bonita para sintetizarla en un organizador gráfico. Ajá. Sí. O sea, Sí. es, claro, es más conveniente para, a ver, esta estrategia es más conveniente para el estudio. Oh, ya, O sea, ya, es más conveniente como para leer el texto y organizar la información y obtener la información del texto. O sea, es más dada para eso, porque el organizador gráfico lo que te permite es globalizar, como condensar la información en grandes bloques de contenido, que son los conceptos globales y las ideas que se relacionan con esos conceptos. Y ya está, y el texto ya está organizado. El asunto es que luego de esto viene el proceso de reconstrucción. Una vez que tú haces esto, tú esto lo construyes con todos los elementos que están corresponden a la forma, pues, ¿no? Todo esto correspondería al contenido, mientras que la forma ya son las secuencias textuales que han sido usadas. Y eso obviamente tú no lo vas a poner aquí, pero ya lo pones en el resumen. Ya. Aquí, o sea, al lado, o digamos que en un cuadro aparte, tú vas poniendo los tipos de secuencias que ha utilizado. Entonces, por ejemplo, ha puesto una definición. En el primer párrafo vimos que hay una definición. Más adelante hay Un argumento de autoridad. Claro, hay unos datos estadísticos. Luego también hay una opinión calificada, una opinión por una cita de autoridad. Entonces el texto va tomando, esto del lado de acá estarían las secuencias textuales. Puedes ir bajando un poco, Neida. Ahí o más. Un poquito más. Ya, ahí por ejemplo, ahí tienes un dato estadístico. Un dato estadístico en España, no sé cuánto, es un dato que el 96% de los estudiantes dice que el trabajo es tal, según estudios, o sea, se ponen opiniones de personas calificadas, como el caso de María Carmen Moreno. ¿Ya? Entonces, es cuestión de ir sacando, por un lado, las secuencias textuales, por el otro, las ideas, y obviamente al final, hacer el enlace de esto con esto. O sea, de qué manera esta información se enlaza con la información que está acá, pero ya en un texto global que sería resumen. O sea, esa es la tercera estrategia, por eso digo. La primera era hacer el cuadro como yo les expliqué, pero de pronto, como ustedes todavía no tenían muy claro la organización del texto, podía ser confuso. La segunda es aplicar la ficha que les puse ahí, que es más largo el proceso, pero te permite hacerlo más esquematizado, más paso a paso. Y esta es otra estrategia que se ayuda más bien de los organizadores gráficos, pero también es compleja, porque implica que debes entender el texto, obviamente, cómo está organizado para poderlo entender. O sea, quiere decir que lo que está a la izquierda, definición de datos estadísticos de opinión y autoridad, son secuencias textuales. Así es. La flechita esta y nos vamos a la base, a lo que es, o sea, lo que haces primero es sacar los conceptos globalizadores. Ya, toda la información se puede globalizar en cuanto a un criterio. Por ejemplo, ya, si tomáramos, por ejemplo, el texto anterior de los arrepentidos de Facebook, diríamos que el texto habla sobre, digamos que yo quiero poner ahí, dificultades, redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que se mencionaron? Son Twitter, Facebook, 20, MySpace. Ya. Twitter, la menos popular, la que segunda en popularidad. Facebook, la más popular. MySpace, una red social de uno de los orígenes de las redes sociales.
y 20 famosa en España. Entonces, sobre cada una puedes ir ubicando como características en torno a esos conceptos globalizadores. Si lo hiciéramos así, obviamente. Pero es una estrategia más. ¿Ya? ¿Y dónde meteríamos al gay y a las otras cosas que eran de...? Porque ahí Eso estaría en las estrategias. Porque el caso del teniente serían que secuencias textuales es ejemplo de caso. Claro. Son ejemplos de caso de un tal, de un marín o de no sé cuánto. Lo que plantea el texto es la idea, pero el caso es la secuencia. Ya. ¿Ya? O sea, más o menos que tuvieras aquí dificultades, digamos, dificultades de las redes sociales, las personas no pueden publicar nada porque sus trabajos serían mal vistos. ¿Ya? Otras cualidades, las cualidades, te acuerdas que en el texto también se hablaba de cualidades, las personas con dificultades pueden socializar, o las personas que tienen de pronto un problema de movilidad reducida pueden tener algún tipo de vinculación. O sea, es como si yo a esto también hiciera el mismo proceso para el texto. Ya, entonces en el resumen, sea el proceso que se utilice, Ajá. siempre hay que seguir el orden que plantea el autor. O sea, yo no puedo, por ejemplo, en el caso de este caso de los Z, ya. Mira, aquí en cambio, este texto tiene una particularidad, porque la información está como fragmentada. Porque en un momento habla de una característica y más adelante dice, además también son así. Entonces, en este texto, como que no hay un orden, porque la persona está dando como muchas características, muchos datos sobre este grupo, sobre estas personas. ¿Ya? Entonces, tú no sabes en qué momento está introduciendo, en qué momento está desarrollando, porque todo lo que se dice del texto parece, o sea, uno pensaría que no hay una estructura. Pero obviamente en la introducción lo que hace es presentar quiénes son los postmillennials y todo el desarrollo son la serie de características que tienen este grupo. Exacto, eso es lo que yo veo, por ejemplo, como tutor, el tema es y básicamente lo que hacen las características. Yo podría tomar una característica del final y ponerla al principio, porque igual son características. O sea, es que es un orden, o sea, yo empiezo con lo positivo y termina con lo negativo y ahí empiezo con el tema de que parábola a este tema de las generaciones. Ya. Pero yo puedo unirlas, o sea, como son características, o sea, no es que una es más y la otra es menos. Claro. ¿Podría ser eso? Sí. O sea, no seguir el orden del texto propuesto por el autor, sino que yo lo cambio. Porque si más o sea, no es que tanto no sigues, lo que haces es que como que englobas todo el desarrollo. Y dices, a ver, el autor plantea en la introducción, da unas pautas para hablar sobre lo que es esta nueva generación que se conocen como los postmillennials y que serían aquella generación que surge en tales años y que presentan una serie de características. Hasta ahí estoy introduciendo del tema de lo que voy a hablar, de estos llamados postmillennials. Todo el desarrollo que da aquí el texto es sobre todas las características, comportamientos, actitudes, cualidades y dificultades que tiene esta generación. Pero ahí se engloba como todo. O sea, aquí sí da la posibilidad de que no tengas que ir como diciendo en esta parte del texto desarrolla, luego acá hace esto, sino agruparlo todo. ¿Ya? Que es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. O sea, lo que pasa es que como lo hemos visto así en paso a paso, parece que es como más trabajoso. Lo otro sería leer todo el texto a nivel de contenido, ir sacando los conceptos globalizadores y esos conceptos se supone que están todos desarrollados valga la redundancia, en el desarrollo. Ya, y por ejemplo, ya en este caso, las secuencias textuales. Ya, obviamente presento una léxica y tengo que decir, bueno, el autor argumenta esta característica con la estadística del estudio
hipos, hitos, no me acuerdo si es en plan, y pongo el dato. Es así, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ahí ya es la manera en que esta parte del texto se va presentando en cada una de las partes de aquí. O sea, por ejemplo, el texto dice, bueno, esta generación presenta dificultades sociales, por ejemplo, que les cuesta relacionarse con otras personas. Se citan casos yo qué sé, aquí ya. El 25% sale casi todos los fines de semana, mientras que otro porcentaje no sale tanto. ¿Ya? O sea, ese dato. ¿Qué pasa que tenga el gorro? ¿Otra vez? No sé, parece que hay una discusión por ahí. Ya. A ver, no, la pregunta es, por ejemplo, aquí hay una persona que tenía un cargo larguísimo. ¿Hay que poner necesariamente cargo larguísimo o solamente decir psicóloga murió y ya está? ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Puedes ubicarlo? Te la voy a buscar. Creo que está arriba. Esta mujer, la española, el Camerún Moreno, catedrática de psicología, bla, 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 y todo termina hasta la OMS. Ya. ¿Necesito ponerle todo el cargo? ¿Quién es? ¿No les entró? Está vuelta ya. ¿Y por qué no puedes ir? ¿Y qué pasa? Y todos estamos igual, maricón. Pero tú eres más centrado. Más centrado en qué? Relajado. ¿Relajado en qué, maricón? Estoy grifote, loco. No voy a ver cómo te vas a huir. Ya, Will, me lo va. ¡Qué bestia! Voy a compartir. Ya. Ya, entonces, ¿dónde está el documento? Aquí está el documento, creo. Ya. Uy, le quité las cosas al profesor. Bueno. No, no importa. Ya. Entonces, por ejemplo, mire, en el primer párrafo, María Carmen Moreno, es 1, 2, 3 líneas de un cargo de ella. En ese caso, como en el resumen usted también prepara el número de palabras, en ese caso, ¿cómo se hace? Pues, catedrática de qué? Pues psicóloga en de Sevilla, o sea, agarro el cargo más importante y ya. Sí, sí, lo agregas como un elemento general, o sea, de pronto, a ver, dice, según expertos, sí, o sea, según psicólogos expertos por último. Ya. Ay, no, no se recuerdan los nombres, ya con eso ya no quitamos palabras. Claro, o sea, se apoya en la cita de psicólogos expertos. Ya. Que plantean tal y hay tal cosa. O sea, obviamente no vamos a poner todos los datos de la persona por cuestión de tiempo, si lo que nos interesa aquí es lo que dice la persona, o la idea que se expresa. Entonces, Claro, pero en este caso, por ejemplo, entre secuencias sexuales, entre porcentajes y el testimonio de un experto, a la hora del resumen, yo asumo que uno le para más bola al número. Porque por último, o sea, mira, es cuestión también de lo que tú estés, como que lo que tú quieres que tenga más relevancia en la información, porque tú también lo que quieres es como, de lo que tú estás diciendo hay una información que a ti te parece relevante y esa información tú la pones. O sea, recuerda que también tiene que ver un poco con la manera en la que tú decides presentar la información. O sea, ya eso es parte más bien de tu estrategia discursiva para presentarnos en resumen. Ya, otra vez. Ya. Ya. A ver, dime. Máximo son 500 palabras, ¿verdad? ¿Perdón? Máximo, ¿cuántas palabras son en un resumen analítico? 500, ¿no? 400 a 500. Ya, bueno. El de la vez pasada estuvo dentro de las 500 palabras. Ya, ahora voy a quitar la compartición.
y voy a... A ver, vamos ahora a leer el texto antes de que se vayan con la actividad que tienen que hacer, que ese será correspondiente a la lección o examen, si se puede decir, de esta asignatura. Bueno, no examen, perdón, a la lección o aporte de esta asignatura. Vamos a leer el texto que les planteé y es que sobre el cual vamos a tener que hacer el resumen. ¿Alguien puede volver a subir el link para poderlo abrir desde acá? Que como me sacó la reunión, compártalo aquí en el grupo, la ventana del chat. No. Ahí está. No la de no era de esto, del texto Ya. el que mandé de deberes. letras libres. Era de las letras libres, creo. La página era de letras libres. Ajá, sí. Yo no lo abrí, si quiere comparto pantalla. Quiero ver si lo puedo abrir acá. O por lo menos el título, dígamelo para ubicarlo. Nuestras pautas sociales. Sí, increíble. Apenas esta tontera se abre internet, se vuelve loco. ¿Me escuchan? Sí, profe. A ver, compártelo, Teneida, porque no, esta tontera no. Ya está. Lo bajo. Espérate que no me sale nada. De mayo. 15 de mayo. 15, 18. 18. 15. 19. 19. A ver, alguien léalo, porque se me quedó, no sé, frisada la pantalla. El mundo. ¿Vas a leer el mundo? A ver, ya, bueno, ya. Vamos a leer. Lejos, vicios. Convivir implica superar lo propio y respetar lo ajeno. Pero pese a ello, los humanos en general sentimos la necesidad de vivir en comunidad.
Mal que nos pese, tenemos que reconocerlo. Vivir con los otros nos da felicidad. Para la convivencia, las distintas culturas cuentan con un conjunto de principios y normas al que llamamos cortesía y que tienen el objeto general de proporcionar un marco de buenas relaciones con los otros. La consigna general es hacer que los demás se sientan bien y, para ello, en Europa solemos utilizar dos estrategias básicas, bien conocidas desde el trabajo de 1987 de Brown y Levinson. Por un lado, la cortesía anglosajona se caracteriza por lo que se ha denominado cultura del distanciamiento, que consiste en asegurarse de que los demás se sienten libres, sin injerencias. Sin injerencias para actuar. Los actos de habla más problemáticos, aquellos en los que pedimos a los demás que nos ayuden, se llenan de fórmulas que atenúan el conflicto. Por favor, gracias. ¿Sería usted tan amable? La distancia interpersonal es sagrada, el volumen de voz bajo, los turnos de palabras se respetan y si rechazas un ofrecimiento no se vuelve a hacer. Por otro lado, la cortesía mediterránea desarrolla la cultura del acercamiento, que se basa en hacer que los otros se sientan queridos y aceptados. Los actos de habla en los que ofrecemos a los demás nuestra ayuda se presentan de la forma más directa posible, sin posibilidad de que el otro se niegue. Nos tocamos, alzamos la voz, peleamos el turno de palabra en una lucha a corazón abierto y somos capaces de amenazar al camarero por pagar la cuenta del bar. Estas dos estrategias tan contradictorias reflejan muy bien la propia naturaleza del ser humano, que quiere ser parte querida del grupo, pero sin perder su libertad. Ambas tienen el mismo propósito y ambas son excelentes herramientas corteses. Sin embargo, solo la primera se lleva la fama. ¿Será porque en general, en este mundo en el que globalizar significa uniformar e imponer una sola forma de ver la vida, la cultura anglosajona parece siempre mucho más avanzada que la nuestra? Ayuda también que la cortesía al distanciamiento es la propia de las clases altas, y son las clases populares las que desarrollan más la cultura del acercamiento. Permitidme, sin embargo, que rompa una lanza a favor de nuestra forma de ser corteses. Cuando me aseguro de que mi invitado coma, beba y se vaya de casa sintiéndose parte de mi familia, estoy siendo tan cortés o más que cuando mi anfitrión de cultura diferente me permite amablemente elegir qué quiero hacer con mi tiempo. Sintámonos orgullosos, pues, de nuestra cultura de acercamiento y veamos en sus manifestaciones signos de cortesía. Ahora bien, es cierto que hasta que no tengamos una cura o una vacuna para la COVID-19, no se puede desarrollar como solía. Se impone la distancia de seguridad. No podemos acercarnos, besarnos, abrazarnos y las mascarillas esconden nuestras sonrisas. Pero ya estamos encontrando nuevas formas de expresarnos. Los aplausos en las ventanas no nacieron por casualidad en el Mediterráneo. Otros pueblos los han replicado, es verdad, pero nadie lo ha hecho de una manera tan espontánea, masiva y popular como España. Hasta que la ciencia nos devuelva nuestra vida y nuestra cultura, mantengamos la distancia personal, pero sin perder por ello nuestra forma de relacionarnos. Que vuelvan los aplausos. Mantengamos la costumbre de las videollamadas hasta que sea posible juntarnos con tranquilidad. Volvamos a pegar los carteles ofreciendo ayuda a los vecinos. Adaptemos nuestra cultura a los nuevos tiempos, pero no permitamos que nos convenzan de que lo nuestro no es cortesía. A ver, el texto, este es el texto que ustedes van a tener que hacer como actividad de cierre para lo que es el resumen. Yo obviamente en estos días yo recibo el trabajo de ustedes y yo les haré una retroalimentación del trabajo que hicieron de la generación de los millennials para que ustedes lo tengan o corrijan o bueno, lo mejoren, lo que tengan que hacer, y les sirve también como una especie de tutoría, pues, ¿no? De qué tienen que mejorar y
que falta en ese texto. Ok, pro. Pero este de aquí ya es lo que corresponde al taller que se daría cierre a lo que es el resumen para que ya se supone que esto ya quede entendido. Entonces, un poco para que todo el mundo sepa más o menos de qué va el texto o qué es lo que plantea el texto, vamos a dedicar estos 15 minutos, más o menos 20, para hablar de lo que el texto plantea en sí. Entonces, el texto claramente está contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se habla desde un contexto. ¿Ya? La autora, que se llama, anecdóticamente se llama Mamen Horno. No es broma, se llama así. Mamen Horno. Escribe desde su contexto, que entendemos que es España. ¿Ya? Y ella habla en su texto de qué. ¿Cuál es el tema en sí del que habla? ¿Cuál es la palabra clave? La cortesía. La cortesía de las sociedades mediterráneas, de las culturas mediterráneas. Bien, la cortesía en las culturas mediterráneas, o digamos que las dos formas de cortesía en la cultura mediterránea, que es la del distanciamiento y la del acercamiento. ¿Ya? O lo podemos dejar simplemente como la cortesía en las culturas mediterráneas. Ya. Lo que ella está planteando aquí es un poco poner en perspectiva este concepto de distancia social, que un poco a criterio de ella, en su contexto, dice que trata un poco de quitar de esta idea de que la distancia social tiene que ver con una manera de evitar en cualquier sentido el acercamiento del otro. Creo que de alguna manera lo que ella está hablando en este texto es que siempre se ha criticado a los europeos de ser como distantes, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han escuchado de que la gente en Europa son como muy estrictos en el tratamiento, ¿no? Son muy distantes, ¿ya? Y ella un poco lo que hace también es a salir un poco a la defensa de esta supuesta distancia a las que les han hecho creer, que incluso con esa cita final dice que esto también es cortesía, de que se piensa que los europeos tienen una forma muy distante de tratar al otro. Y más bien ella lo pone como una cuestión de somos muy respetuosos de la distancia del otro, o sea, más bien somos muy respetuosos del espacio del espacio del otro. Generalmente nosotros tendemos a pensar, o no sé si ustedes han escuchado esto, de que el latinoamericano, por ejemplo, a nivel de distancia social, nuestra cultura de distanciamiento es muy limitada. O sea, los latinoamericanos somos de hablar muy, muy cerca, ¿ya? O somos de ser muy cercanos en el habla. O sea, hay un concepto que se llama la proxemia, que es el lenguaje del cuerpo. Entonces, nuestra proxemia como latinoamericanos tiende a ser mucho más corta. Si los latinoamericanos, por ejemplo, se pueden hablar entre ellos a una distancia más o menos de un brazo de distancia. Ya casi nos hablamos con el otro a un brazo de distancia. Usted más o menos extiende el brazo, alce la palma de la mano y más o menos esa es la distancia promedio en la que uno habla con otra persona, por lo menos en el contexto latinoamericano, según estudios, pues, ¿no? Que estudian la proxemia. Pero a nivel de Europa se cree que es más o menos la distancia de un brazo y medio, ¿ya? Porque ellos dicen que como una cuestión cultural, pues no es que es una cuestión de no permitir el acercamiento, sino más bien de respetar la distancia del otro. Y esto, ella lo defiende
porque ella, y que es interesante porque ella incluso, si tú revisas al final, puedes ir al final, por favor, negra. Ella es, el perfil de ella es interesante porque ella es lingüista, es profesora de lingüística. Entonces, la lingüística es la que estudia el lenguaje, ¿no? La lingüística es esta ciencia que estudia el lenguaje. Y ella habla también, en este sentido, desde el lenguaje del cuerpo. Entonces, cómo también el COVID, eso también es importante dentro del establecimiento del tema, porque sería... Tengo la información de todos ustedes. Cuidado, sé que todos ustedes son de la Universidad de las Artes. La plataforma Zoom es insegura, es por eso que a través de ella tengo información de todos. Loco, consíguete una novia. ¿Quién es? Joshua. Consíguete una novia. Ya siga, profesor, no le pare bola. ¿Quién es? Joshua Moreta salió ahí. Yo sí me imaginaba que había ese Joshua Moreta, yo no lo tenía yo aquí. Pero bueno. Entonces, proyecta por favor de nuevo. Claro, disculpe. Déjelo de año, profe. Ok. Entonces, como decía, una parte del tema también importante es sobre el tema de la cortesía o la cortesía mediterránea en tiempos de pandemia, sería parte del tema, pues, ¿no? Entonces, lo que ella está planteando es que el COVID ha puesto como de moda, por decirlo así, en tendencia, este concepto de distancia social, ¿ya? Y dice ella que se toma el concepto de distancia social como una forma de que no debe haber ningún tipo de acercamiento hacia el otro, ¿ya? Pero generalmente esta distancia social provoca que esto en cierto sentido se malentienda. No sé si ustedes vieron un fenómeno que ocurrió ahora último, en que se daba que muchas personas a los médicos los empezaron, no solo, o sea, felicitaban a los médicos, pero también hubo una tendencia muy alta de rechazar a los médicos, a las enfermeras, a las personas que salían del hospital. Los buses no las cogían, no las llevaban, los taxistas no los querían llevar. O sea, el concepto de distancia social también adquirió un carácter segregatorio, un carácter discriminatorio, porque a las personas que estaban ayudando, por un lado se les decía que eran los héroes, pero por otro lado no se los quería subir ni al taxi, porque eran sujetos, se convirtieron en sujetos rechazados, ¿no? Pues veías a un médico entrar a un lugar y toda la gente se hacía a un lado, ¿ya? O había casos de personas que les impedían ir a los médicos a sus casas porque podían contagiar a los demás. Entonces, creo que el concepto de distancia social que se empezó a utilizar, como empezó a malentenderse. Y eso generó como una forma de comportamiento también en las personas de también como distancia del otro, pero en el sentido del otro como posible objeto de contagio. Y el otro se volvió más que en un otro igual a ti, en un enemigo, en un posible portador de la peste, pues, ¿no? Entonces, dice ella, se toma el modelo anglosajón como el mejor, ¿no? Como esta idea de que es la mejor forma de la estancia social. Ella lo toma anglosajón, refiriéndose no al modelo europeo, sino al modelo inglés, o sea, a los norteamericanos, como la mejor cultura de distanciamiento, y defiende un poco la cultura de distancia que como europeos ellos tienen. A mí me pareció súper interesante porque para mí, yo siempre pensé que los europeos tenían esta fama de ser como muy snob, como muy
muy sobrados y eran como muy distantes de los demás. Pero ella está diciendo que al contrario, eso también es una forma de cortesía. Es decir, darte tu espacio también es una forma de cortesía, ¿ya? De que si yo, digamos, si de pronto yo te veo a ti mal o de pronto te veo mal y te pregunto, ¿te sientes bien? Y tú me dices, sí, no pasa nada y estás llorando, yo cojo y me voy, porque ya me dijiste que no te pasa nada. O sea, yo estoy respetando tu espacio, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí el latinoamericano es como, ¿pero qué pasa? Pero cuéntame, ¿pero qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame, cuéntame. ¿Sí te das cuenta? ¿Ya? Es decir, los latinoamericanos somos como más metiches, por decirlo así. O sea, como que queremos... Más invasivos, esa es la palabra. Más invasivos, mientras que los europeos respetan la distancia social. Pero no es una forma de decir como no nos interesa, sino que más bien te damos tu espacio. Esa es la manera en que nosotros entendemos la distancia. Obvio que también está el hecho de que puede estar en otro contexto. El respetar tu espacio y el otro cuando puedo, en el sentido más familiar, no dejarte hablar o tomar yo la palabra, pero ya es como decir, en ámbitos más bien de intimidad, como más personales. Y dice, casualmente estas dos estrategias son las contradictorias, pero son parte de lo que significa como seres humanos, dice ella. Entonces eso, básicamente el texto habla de esto, de esta cultura del acercamiento. Y ella lo que hace también, en cierto sentido, es defender la cultura de distanciamiento mediterránea, es decir, la europea, como una forma que no debe ser criticada en cierto sentido, sino que es otra forma de vincularse. Eso es básicamente el texto. No sé si les pareció claro, o de pronto creen que es muy complejo para resumir, de pronto puedo pasarles otro. A mí sí me gusta el artículo, pero igual sería el comentario del grupo. ¿Qué opina Mijail, si te gusta el artículo? No me va a poner ahí audio que diga fue puta. Anónimo. No sé, lo que diga el grupo, o sea, creo que como también es actual, habla de un tema, obviamente que todos estamos experimentando, tal vez como es un poco más complejo el texto, no sé. A ver, vamos a hacer algo para ser más políticos. Voy a juntarles otro texto más, que a mi criterio más sencillo, y eligen uno de los dos. Ya. ¿Ya? O sea, aparte de este texto les voy a dar otro, y sobre cualquiera de los dos pueden hacerlo, y usted decide cuál de los dos lo considera más sencillo de resumir y hace el que usted quiera. Hacemos todo. ¿Sí? O sea, hacemos el resumen analítico y utilizamos uno de los 3 procesos. Así es. Ya, Hacen el resumen, obviamente como es, y aplican uno de los 3 procesos que usted le haya parecido el más simpático de aplicar. ¿Ya? Y obviamente ¿hasta cuándo le entregamos, profesor? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo le entregamos? Prácticamente hasta el miércoles. Ya. O sea, porque yo el día ya jueves yo entro con tema nuevo, ya atrás queda resumen. Bueno, no tan atrás, pero ya resumen como tal, ya cerramos ese capítulo y vamos con el siguiente tipo de texto que es la reseña. Y el resumen de ahorita, o sea, yo sí hice lo de los millennials, eso no cuenta, ¿verdad? ¿Cómo que no cuenta? Sí, o sea, es un taller, es parte del taller, sino que a este texto, más bien, en el transcurso de la semana, yo les voy a estar enviando la retroalimentación de ese taller. Yo les dije que el texto de los arrepentidos de Facebook, como prácticamente lo hicimos en clase,
lo voy a calificar como una entrega, o sea, como un taller en clase con ya una nota Grupal. total, ¿no? O sea, como un 10, excepto si el texto está lleno de faltas ortográficas y todo eso, ya obviamente ahí le voy a ir bajando puntos. Bueno, Como en- La falla. dice, a ver, le están hablando todos a la vez. A ver, Neida primero. Un ratito, Juan, un ratito. A ver, ahí ya me confundí. A ver, para el día el resumen de los millennials. Ya, eso ya lo envié. A ver, te interrumpo, Neida. Les voy a decir más o menos hasta ahora cuáles han sido los criterios que se califican, ya, para que lo tengan claro. Primera cosa es el texto el taller de tipo de texto, o sea, la evaluación esta. Ya, ese es el primero evaluado. El segundo es el resumen de los arrepentidos de Facebook, que se califica como un trabajo entregado, o sea, como un taller, ¿ya? Ese es un 10, excepto si tiene faltas ortográficas y está súper mal hecho, de pronto obviamente tengo que quitarle puntos. El siguiente trabajo, el siguiente taller es el de los millennials. Eso era para el día. Ese Claro, se lo ese es el que se envié. entrega ahora, así es. Ah, pero Ese- yo se lo envié al correo. A eso es lo que yo voy. Yo lo jueves pasado cuando hicimos todo este asunto del resumen de Facebook. Ajá. Yo no entendí que yo tenía que pasarle el que yo había hecho después de yo verla a usted hacer. Sí. Yo no lo entendí así. O sea, yo solamente, como hicimos todo, ya, y dije, este es. Y no hay que volverlo a hacer. Pero incluso yo sí le dije que yo me quedé medio detalle, porque en el segundo párrafo me parecía que eso eran puras ideas secundarias. Y obviamente lo que yo había pensado no era nada que ver con lo que usted después desarrolló. Ah, sí, a ver, pues, espérate. No estoy diciendo que voy a calificar que esté bien o mal hechas las ideas, no, porque dije que eso ya quedaba como una entrega, ¿ya? O sea, o sea, ya prácticamente es un 10, o sea, el haber hecho el O sea, trabajo. no le envío el bruto que yo hice, no. O sea, yo les dije a ustedes que podían, la opción era corregir el deber, si lo querían hacer, aunque igual yo lo iba a calificar como una entrega porque ya no tenía sentido si ya yo había hecho prácticamente el proceso en clase. O sea, lo que usted iba a hacer era básicamente de pronto reproducir las mismas ideas que se dijeron en clase y presentarlo. Por eso es que yo prácticamente les iba a calificar la entrega. Excepto si ya a nivel de texto tiene problemas de escritura, que eso es Claro. otra cosa distinta. Claro, es que eso yo voy. O sea, yo no le envié nada, porque como yo vi que usted desarrolló todo, yo dije, ¿cuál es el chiste de yo enviarle algo Pues que... en todo caso tendrías que haberme enviado tu texto que hiciste como deber. Ese tendrías entonces que enviar. ahorita le envío. Ya, pues entonces ya ahí queda enviado ese deber. Ya. Ese es el que se Ya. califica como entrega. Ok. El siguiente es el de los millennials, que ese me lo entregan ahora, pero ese es susceptible de mejorar porque ese en la semana, en el transcurso de la semana, usted va a ir recibiendo la retroalimentación de ese taller. Ya. Entonces ahí esto usted lo puede mejorar, bueno, usted se conforma con la nota, eso ya es criterio de usted. Y hasta el miércoles es la entrega de la otro resumen, que eso cuenta como lección. Ya. ¿Ya? La próxima semana entraremos ya a reseña, y ahí creo que tendremos 2 clases más, y de ahí vamos ya al examen. Entonces, más o menos vaya considerando que han habido hasta ahora 4 actividades. El cuestionario en el Moodle, el texto de resumen de los arrepentidos del Facebook, las millennials, el tercero, y el que voy a mandar ahora como lección, cuarto. Hasta ahora esos son los 4 talleres que se han realizado. profe, entonces yo lo que le quería preguntar es la cuestión de entrega. ¿Todo va a ser mediante su correo personal? Claro, así nos hemos estado manejando. Ok, profe. Ajá. Entonces ya le voy a mandar ahorita lo de Millennial, pues, a su correo. Ya, o sea, ya eso, bueno, eso ya debiste haberme lo enviado, pero bueno, en fin. Bueno, sí. Entonces, como les dije, tienen ese taller para hacer el texto, pero les voy a enviar uno adicional, una segunda lectura para que ustedes cojan entre
cuál de las dos, sobre cuál de las dos quiere trabajar. Con la diferencia es que aparte del resumen, tiene que haber una de las estrategias aplicadas. O sea, la primera, que es la ficha que les mandé inicialmente, la segunda, que es la matriz que acabo de presentar hoy, o la tercera es a través de un organizador gráfico. ¿Ya? La información organizada y luego el resumen. Pero en todas siempre hay un resumen, obviamente, analítico, pues, ¿no? Que es el texto como tal. Entonces, eso. Entonces, yo les digo, me comprometo a enviarles ese documento y hacerles las retroalimentaciones de los trabajos que me entregaron ahora de los millennials para que lo mejoren o se queden con la calificación que ustedes estimen conveniente. Y ya hasta el día miércoles me tienen que entregar el trabajo que queda como lección. Eso califica como lección. ¿Ya? Y entonces el día jueves nos estaremos viendo para la nueva clase nueva sobre el tema nuevo que es la reseña. Entonces, es muy probable que incluso esa clase la vayamos a hacer en grupo. Así que es importante que obviamente estén, ¿no? Que no solo se conecten y dejen ahí la persona o a la persona que alguien se meta ahí a poner reggaetón. A poner reggaetón a insultar, sino que por lo menos haga algo. Entonces eso, chicos. Si no hay nada más, podemos dar por finalizada la sesión. Igual yo estaré subiendo ahora los videos, que no he subido el video de la clase anterior, pero ya los voy a subir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, cuídense, estamos hablando. Bye. Cuídense, profe. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias, profe.